para los jóvenes. Hoy quiero terminar de narrar lo que fue la vida, la obra de Francisco I. Madero, apóstol de la democracia. A partir del 20 de noviembre de 1910, cuando se llamó al pueblo a tomar las armas, se consumó el derrocamiento de Porfirio Díaz. De noviembre del 10 a mayo del 11, una batalla nada más, importante, la de Ciudad Juárez. Hubo pérdida de vidas humanas, 14,000 hombres muertos en los campos de la revolución, solo 14,000 hombres, según estimó Luis Cabrera en septiembre de 1912. Pero este saldo, por siempre lamentable, resultaría menor, muchísimo menor, al que se registró en las etapas posteriores, a partir de que asesinan a Madero. Mucha mayor violencia, precisamente por el golpe de Estado. Hasta la llegada de Madero no hay tantos sacrificios. Es a partir del asesinato de Madero y de Pino Suárez que se desata con más violencia la revolución. En suma, la libertad se había conquistado sin muchos problemas. Los daños a los activos productivos fueron mínimos. Se respetaron la vida y los intereses de los extranjeros. No hubo fuga de capital ni se debilitó la hacienda pública. Un mes después de la entrada de Francisco I. Madero a la Ciudad de México, se informa que el corte de caja practicado en la Tesorería General arroja una existencia de 63,070,000 pesos, una vez cubiertos los gastos extraordinarios. 63 millones de pesos en caja después de la revolución. Sin embargo, el trabajo que se tenía que hacer para desmontar al viejo régimen y cumplir con las demandas de democracia y justicia estaba aún por comenzar. Madero ha sido juzgado por el Tribunal de la Historia y ha sido colocado en el lugar que le corresponde entre los grandes héroes de México. Ya desde la campaña electoral, su principal ofrecimiento al pueblo de México fue hacer efectivo el derecho a la libertad, y en eso cumplió con creces. Como dirigente y mandatario, siempre luchó por alcanzar ese ideal que, según sus convicciones, traería aparejada la prosperidad y la paz. Es cierto, cometió errores y no supo entender y enfrentar el problema agrario, pero más allá de sus fallas, se adelantó como nadie a su época. En la conspiración contra Madero, del golpe y el asesinato del presidente y del vicepresidente José María Pino Suárez, el 23 de febrero de 1913, además de los oligarcas del antiguo régimen porfirista y de Victoriano Huerta y sus chacales, participó siempre con una actitud destacada e influyente el representante del gobierno de Estados Unidos, Henry Wilson, a quien nunca se debe olvidar por ser el embajador más siniestro que se haya padecido en México en 200 años de relaciones diplomáticas entre nuestros países. El asesinato del apóstol de la democracia lo traman los generales Huerta, Blanquet, Mondragón y Félix Díaz. Ellos se encargan de escoger al autor material del crimen y la decisión recae en el mayor de rurales, Francisco Cárdenas, que había operado contra las fuerzas magonistas encabezadas por Santana Rodríguez, conocido como Santanón, en el sur de Veracruz, en 1910. Luego de 4 días de cautiverio en la intendencia del Palacio Nacional, esa intendencia ya se convirtió en un recinto para rendir permanentemente honores a Madero. Ya se conoce como la Intendencia de la Traición. Se reconstruyó de cómo estuvo ahí 4 días encerrado en esa intendencia el presidente Madero y el vicepresidente Pino Suárez. El 22 de febrero, en la madrugada, son despertados para ser trasladados a la penitenciaría
se visten apresuradamente, presidente, el vicepresidente, y se despiden de Ángeles. El general Felipe Ángeles estaba también con ellos, pero al general Ángeles no lo ejecutan. Con un adiós, mi general. Madero, Cárdenas y el cabo segundo de Rurales, Francisco Ugalde, suben a un automóvil tripulado por el señor Romero, y Pino Suárez sube a otro vehículo. Al llegar a la esquina oriente de la penitenciaría, Cárdenas le ordena a Madero que baje del auto y allí le dispara 2 tiros en la nuca, en tanto que Figueroa y Pimienta, tomando la detonación como señal, acribillan al licenciado Pino Suárez. Y a partir de ese asesinato, el fuego de la revolución envolvió a todo el país y tardó años causando destrucción y desgracias. Nada más que esa revolución no fue en vano. Gracias a esa revolución se avanzó mucho, sobre todo en el terreno social, en la atención a los campesinos, en garantizar el derecho de la tierra a los campesinos, en mejores condiciones laborales para los obreros y en todo lo que tiene que ver con la justicia social. Esto es Madero. Ya terminamos.